Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos escuchan en este día. Vamos a comenzar nuevamente con esta segunda lección sobre el tema de las dispensaciones. Que Dios te bendiga mucho. Quisiera comenzar como siempre con una oración y podamos agradecer a Dios por este nuevo día. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad, este tiempo de poder compartir la palabra de Dios, Señor, Dios mío, con todos los que están, Señor, conectados. Maravilloso Dios, queremos agradecerte, Dios eterno, Dios todopoderoso, que nos estás dando el privilegio, la oportunidad, Señor amado, de poder estar en tu voluntad. Gracias te damos, Señor bendito, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos fuerza, fortaleza, dirección, guianza, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos a seguir estudiando la palabra de Dios en gran manera. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces esta nueva dispensación, pero me gustaría que podamos primeramente recordar un poco que toda dispensación comienza con una bendición y termina con un juicio. Esto hace posible que toda la Biblia pueda ser vista desde este punto de vista cuando empezamos a dividir, ¿no?, en 7 tiempos. Y habíamos visto ayer que la bendición de la creación había la primera dispensación, y la segunda ahora va a empezar con otra bendición y va a terminar con un juicio. Entonces, haciendo un recuerdo, en la primera dispensación hemos visto a la creación como la apertura de esta primera dispensación, y el juicio era la expulsión. Esta primera dispensación se llama de la inocencia, o edénica también, como habíamos dicho. Bien, entremos ahora a la segunda dispensación. Esta segunda dispensación tiene que ver con una bendición, y estamos hablando con Set, que sería el tercer hijo de Adán y Eva, con el cual se va a dar lugar nuevamente a la descendencia y al linaje, ¿verdad?, que va a seguir hasta el Señor Jesucristo. Set es el sustituto de Abel en este caso, y los hombres van a empezar a invocar el nombre de Dios. Esta dispensación va a terminar con otro juicio, y el juicio sería el diluvio. Esta dispensación se llama de la conciencia, porque la gente no tiene ley, directamente va a ser guiada por su conciencia. Recuerden que la conciencia es una facultad que Dios puso en todos los seres humanos, donde podemos nosotros determinar el bien y el mal de acuerdo a lo que podemos sentir en nuestro corazón. En este caso no hay ley, pero sí hay una conciencia que legisla las acciones, ¿no?, de la gente. Vamos a comenzar con lo que es el nacimiento de Set. Es prácticamente el nacimiento de Set, no es directamente, sino que está siendo antecedido por algunas consideraciones que debemos también nosotros notar en este día. Es decir, que cuando Adán y Eva fueron expulsados, vamos a comenzar de ahí porque ahí terminamos ayer, fueron expulsados del paraíso. Ellos caminaron nómadas, ellos caminaron errantes por la tierra, hasta que de repente concibieron a su primer hijo. Ahí el capítulo 4 en el libro de Génesis, vamos a comenzar por allí. Dice el versículo 4 o versículo 1 del capítulo 4: conoció a su mujer Eva, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice la palabra. Caín es una figura polémica dentro de la Biblia, porque hay un pasaje en el libro de 1 Juan capítulo 3 que habla de él. Dice así, el versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causas lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La Biblia dice que Caín era del maligno
y porque mató a su hermano, ¿no? Por esa causa, porque sus obras, dice, eran malas. Hay una traducción que habla de este pasaje donde dice que Caín siguió los caminos del maligno e hizo todo lo que el diablo le dijo, porque en el contexto de 1 Juan capítulo 3, en el verso 10, está hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, ¿no? En tanto sería hijo del diablo, como lo dice aquí. En todo caso, al parecer el diablo todavía estaba actuando. Miren, el diablo entra en escena cuando por medio de la serpiente tienta a Eva, y con eso se destruye todo lo bueno que estaban dentro del Edén, y entonces tienen que salir. Pero el diablo no se quedó así. El diablo todavía estaba trabajando, y estaba trabajando en este muchacho llamado Caín. Y se ve esa maldad, por ejemplo, cuando pasó el tiempo y ellos comenzaron a presentar su ofrenda. Ahí vemos cómo el diablo todavía sigue influenciando a Caín. Si vuelven al libro de Génesis, capítulo 4 otra vez, dicen los versículos 3 al 7, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el versículo 7 dice, ¿no? Y si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿no? Vemos a Caín dando lugar en la parte de la ofrenda. Cuando presentó la ofrenda, también Abel lo hizo, y cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, comenzó a sentir algo en su corazón, un sentimiento que se llama envidia, sintió rabia, sintió codicia, y esto fue lo que el diablo mismo estaba incitando, estaba influenciando, como que había ya empezado a mostrarse lo que 1 Juan 3 decía, que Caín era del maligno. ¿Dónde entonces entra el maligno en la vida de Caín? Justo cuando estaba presentando su ofrenda. Por esa razón, estos actos de, ¿cómo se llama?, de envidia, de rabia, de codicia que uno puede llegar a tener, son emanadas del mismo diablo. Es normal que una persona sienta envidia por algo, porque es parte de sus sentimientos, pero no es normal que dé lugar a lo que puede ser la envidia, la rabia, el resentimiento o posiblemente la ira. Hay pasajes en la Biblia donde dicen que podemos airarnos, enojarnos, pero no por mucho tiempo. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo, dice. O sea, ¿dónde está el diablo en todo caso? El diablo se estaba moviendo silenciosamente cuando estaba presentando su ofrenda, y entró en él prácticamente cuando él comenzó a dar lugar a la envidia, dio lugar a la rabia, y es por eso que el enemigo parece que opera ahí, cuando uno le da lugar. Recuerden también el caso de Judas. Dice la Biblia que Judas tenía la bolsa y él sustraía de la bolsa, porque era como el tesorero y sustraía el dinero. Y en la Biblia dice que Satanás ponía eso en su corazón, él daba lugar. Y la Biblia dice que después Satanás entró, o sea, tomó, llenó su corazón. Por esa razón Judas fue, digamos, desviado del camino, porque él comenzó bien, él comenzó sirviendo a Dios, pero con el tiempo se desvió, dio lugar al enemigo. La Biblia misma lo dice. Lo mismo pasa con Ananías y Zafira. Cuando estaban trayendo su ofrenda, Pedro, cuando los ve, les dice: ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? Entonces, ¿dónde está el diablo? El diablo está trabajando silenciosamente. Trabaja como un ejemplo visible en el caso cuando tentó a Eva. Y ahí se ven las artimañas del diablo. Ahí se ve la influencia, el impacto que puede tener. Después en lo demás no se describe, pero el trabajo es el mismo. Él se resintió con Dios. Mire cómo el diablo ataca primero a Dios.
Dios vio la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no así la ofrenda de Caín. Él se comienza a resentir con Dios, demuda su rostro, da lugar a estos sentimientos malos. Entonces, de allí comienza a planear su muerte, porque a partir de ese hecho dice: ¿cómo lo hago desaparecer? ¿Cómo hago que él ya no esté más? Debo herirlo, así como se hiere a los animales o se los mata. Algo tengo que hacer. Pero antes de poder hacer todo eso, tampoco Dios lo dejó, porque la Biblia dice en el versículo 6, si ustedes leen conmigo: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido; si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. En la versión Dios habla hoy, este versículo 6 y 7 dice: ¿por qué se ha irritado y has torcido tu rostro? Dice: de hacer bien podría verse en tu rostro, pero como no hiciste bien, le dice, el pecado está esperándote, como personificando al pecado, pero estaba hablando del demonio. Dice: está esperándote el momento de dominarte. Pero también le dice: mas tú puedes dominarlos. Satanás estaba trabajando. Pues el diablo siempre está trabajando, siempre está trabajando. Cuando uno se enoja, el diablo está en la puerta esperando. Haces durar tu enojo, ya eres presa del diablo. De repente sientes envidia por alguna cosa que alguien tiene o algo tiene mejor, y damos lugar a la envidia y ya estamos pensando cómo asesinarlo con las palabras, cómo golpearlo, cómo frustrarlo, dar lugar al diablo. Estos sentimientos son sentimientos infundados por el diablo. Y ven cómo termina la historia, porque al final el que mal empieza, mal termina. Él estaba dejándose influenciar. Ahora dio lugar. Dice el versículo 8, y miren ustedes los pecados que comienzan a moverse. El versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Me sorprende mucho la parte donde dice salgamos al campo, como que hablando con engaño, con mentira, con falsedad, con hipocresía, con fingimiento. Esos son sentimientos avivados por el diablo. Por eso cuando nosotros empezamos a sentir todo ello, debemos rechazarlo, porque no viene de Dios. Eso puede embargar, llenar nuestro corazón de tal manera que un día podemos terminar como Caín. Y ese no es el propósito, porque Dios mira los corazones, conoce las intenciones del corazón y discierne los pensamientos. Por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado con esto del diablo, porque no crean que el diablo está directamente por ahí paseando, ¿no? Y no es un tonto. El diablo es inteligente. Solo la mente de Cristo puede identificarlo. Solo la mente de Dios y el discernimiento puede hacer que podamos nosotros pararlos o las orejas para decir: no, este sentimiento está mal, estoy empezando a sentir algo contra alguien y creo que no debe avivarse, voy a dar lugar al diablo, mejor oraré por esa persona, oraré por mí, reprenderé todo esto para combatir y luchar, porque no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios. Esa es la idea. En esto se conocen los hijos del diablo y los hijos de Dios, en sus obras. Entonces hay que entender este principio que nos muestra este asunto. Miren cómo él comienza a llevarlo con mentira, con engaño, y termina matando a su hermano. Ahora, de repente, en el versículo 9, entran otros dos pecados más. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, miren cómo responde: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y entra la irreverencia, ¿no? De repente ya no hay respeto, ya no hay temor de Dios.
ya a quién se ofrenda, a quién se lleva todo eso, supuestamente a alguien que está arriba, a alguien que es más grande, a alguien creador de los cielos y la tierra. Entonces yo le sirvo con esa idea, dijo Abel. Pero lo de Caín fue falso. Simplemente llevó algo por formalidad. Nosotros vemos que después se va descubriendo su corazón. Todo lo hacía por formalidad, por rutina. Todo lo hacía, parecería, porque es lo que se le ha puesto en la vida a hacer. Pero no tenía convicción como la de Abel. No tenía conocimiento. Ahorita vamos a ver cómo Abel se movían sentimientos en su corazón para poder ser aprobado por Dios. Y el único que mira corazones es Dios. Por eso, si usted lee el capítulo 4 de Génesis, el Señor va a terminar mirando primero a Abel y luego a su ofrenda. Primero a Caín y a la ofrenda suya. Dios nunca va a mirar primero la ofrenda. Dios nunca va a mirar primero el hecho, el acto. Dios siempre va a mirar el corazón. Y hay veces, muchas veces nos equivocamos en ciertos hechos, pero Dios mira el corazón. Yo hace rato le dije cómo Dios diferenciaba el corazón. Le hablé del corazón de Moisés y el corazón de Aarón, el corazón de David y el corazón de Saúl, el corazón de Judas y el corazón de Pedro. Dios conoce el corazón y finalmente eso determina nuestro destino, nuestro rumbo. Y él le dijo, yo no soy guarda de mi hermano. Es como decirle, búscalo si quieres. ¿Cómo decirle eso a Dios? Yo no tengo que estar, ¿por qué?, al lado de mi hermano, y todavía mintiendo porque lo había matado. Todavía pensado que Dios no sabía del hecho, como diciendo, seguro no se imagina dónde está, yo no lo voy a decir. Tampoco quiso arrepentirse. Razón, decía 1 Juan 3, Caín era del maligno, pero era descendiente de Adán y Eva, sí, pero era del maligno. Y esto me sorprende porque en el contexto de 1 Juan 3 está hablando precisamente de la iglesia, de gente que, como Pablo diría, los falsos hermanos, o aquellos que se dejan llevar por el diablo, que finalmente no entienden para nada el discernimiento de Dios y se dejan llevar por el enemigo en todo sentido. Y se ve en sus actos, se ve en su manera de hablar, se ve en su forma de actuar. Ellos fingen mientras están en la reunión, ellos fingen mientras están delante de alguien, pero en el fondo empiezan a esconder, tramar, hacer cosas. Eso es una afrenta contra Dios. ¿Cuál fue la maldición de Caín? ¿Verdad? Aquí está Caín. ¿Cuál fue su maldición? Versículo 11 dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Verdad? Y hasta el versículo 17 encontramos la maldición. Por si acaso, la maldición se entiende como una consecuencia de sus actos. No es que Dios maldice a las personas y las bendice, no. Tiene que saber que las bendiciones y las maldiciones siempre son consecuencias de los actos. Deuteronomio 28 habla de que si tú obedeces al Señor tu Dios, acontecerán que estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero también dice que si no obedeces la voz del Señor tu Dios, acontecerá que estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Las bendiciones y las maldiciones son consecuencias. No es que Dios se agarra con uno se tramita todo eso. Si uno decide ir por otro camino, se desvía, tiene cosas en su corazón, piensa maldades, actúa en maldad, ¿qué le espera? Y si le espera algo malo, no puede decir, bueno, realmente parece que Dios se está agarrando conmigo. Una vez un hombre lloró amargamente, culpando a Dios, porque le habían detectado SIDA. Y él estaba tan triste que oraba, aun cuando no era creyente. Miraba al cielo y decía, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí?, decía. Y viene uno de sus amigos y le dice, ¿puedo llevarte a un lugar? Y entonces él acepta, y entonces van a un hospital donde se atendía enfermos con SIDA, y van a un cubículo en especial y encuentran ahí niños, bebés afectados con SIDA por transmisión.
y le dice: estos realmente son los que no tienen la culpa. Parece que él se siente tan compungido que llora mucho, y él entiende recién que su vida promiscua sexualmente, su vida homosexual lo había llevado a esa condición. Entonces pide perdón, recibe a Cristo. En los próximos años él muere, pero muere con Jesús en su corazón. De algún modo ya se dio cuenta. Pero hay gente que dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando no se da cuenta que son consecuencias, las cosas que están viniendo. Estas maldiciones, por ejemplo, Caín, fue el exilio. El exilio perpetuo. Él tenía que caminar. Él tenía que caminar errante. Esa era su maldición. Y aun cuando no lo esperen, pero aquí dice que Caín quiso morir, ¿verdad? Por eso dice aquí: me echas delante de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante, extranjero, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Prefería morir a arrepentirse. Caín era del maligno. Otra característica de las personas que van por ese lado es que nunca se arrepienten, nunca reconocen. Creen que siempre están en lo correcto, ¿no? Creen que tienen la verdad, no reconocen sus errores, no reconocen delante de Dios ni delante de la gente, son tercos. Esa es una de las cosas que son características. Ahora, esta maldición va a conllevar un sufrimiento hasta el final de sus días, porque él tiene que morir en esas condiciones. Algo más de Caín. Bueno, dice el verso 16 que salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Punto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Dice que Caín conoció a una mujer, ¿no? Y este pasaje se entiende a la luz del verso 14. Dice: y aquí me echas hoy delante de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante, extranjero en la tierra. Mire lo que él decía a estas alturas: sucederá que cualquiera que me hallare me matará, como dando a entender que ya había gente para entonces, porque no estamos hablando de años cronológicos. Recuerden que los versículos tienen cierta diferencia, y por esa razón entre el versículo 15 y el versículo 16 y 17, por ejemplo, hay una distancia de tiempo. Se comprende un tiempo determinado, donde ya había personas, ya había mujeres. La descendencia que en la Biblia se presenta solamente habla de los hombres, no habla de las mujeres, porque ya había muchas mujeres. Vean ustedes Génesis 1:28. Dice la Biblia aquí: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre los peces, ¿no? Y ahí está la parte que nos interesa: multipliquen, llenen la tierra. Ahora váyase a Génesis capítulo 5, los versículos 4. Dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, dice, ¿verdad? Y dice: y vivió Set, versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, dice. Entonces, muy posiblemente se podría entender que el nacimiento de Set, luego que nacieron los hijos y las hijas, pero entre el versículo 16 y 17 hay un tiempo. ¿Cómo lo entendemos? Él salió de la presencia de Dios, caminó errante por mucho tiempo, muchos años. Mientras tanto nació Set. De repente, antes y después de Set, nacieron hijas también, que ya había. Entonces, dentro de esa multiplicación, Caín conoció a una mujer. ¿Y por qué lo une en el verso 16 y 17? Porque la Biblia no va a estar hablando de un versículo y luego retomando allí y más atrás retomando. No, muchas veces lo sintetiza en uno, cambia de tema para hablar de otra cosa. Entonces hay que entender la diferencia de los versículos para comprender cómo apareció la mujer de Caín en este caso. Ahora vamos a ver la descendencia de Caín. Después que Caín salió de la presencia del Señor,
de repente conoció a su mujer y dice que tuvo hijos, ¿no? Y él tuvo una descendencia. Y esta descendencia era maligna. Dentro de esa descendencia se puede ver el primer bígamo, por ejemplo, ¿no? El primero que tomó 2 mujeres. Se ve al primer músico que hace instrumentos musicales y al primer artífice, ¿no? Creando instrumentos, armas. La descendencia de Caín fue maligna y se extendió en la tierra, ¿verdad? Se extendió en la tierra. Por otro lado está la descendencia de Set, primeramente de Abel, pero Abel murió, entonces vino Set. Entonces cuando Set significa sustituto, y cuando dice que nació, dice Eva, ahora Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Por supuesto, esto representaba una descendencia buena, ¿verdad? Esto representaba la descendencia buena. Ahora, después de la muerte, por ejemplo, de Abel, es que nace Set. Y Abel, para no dejarlo, digamos así, ¿cómo se comprendería la descendencia buena o la esencia que hubo en él? Porque notemos una palabra que calificó a Abel como algo importante y que dejó testimonio, ¿no? Y dejó testimonio. Y la Biblia dice que todavía habla su testimonio, y estamos hablando de una palabra que a Dios le agradó, y es la excelencia. Si leen Hebreos 11:4, en el Nuevo Testamento, ustedes van a comprender por qué era de la descendencia buena. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel obedeció a Dios ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces no se puede quedar simplemente así, Abel, ¿no? ¿Qué es excelencia? La palabra excelencia, por ejemplo, es una palabra de calidad superior. Se define como algo digno de estima, que se hace para alguien a quien se estima. En otras palabras, es hacer algo lo mejor, pensando pensando a quién se va a ofrecer eso. Un empleado puede trabajar con excelencia, ¿verdad? Motivado, porque es una empresa buena, porque le dan buenos beneficios, porque el jefe es muy condescendiente, como que le inspira a trabajar mejor que cualquiera que de repente no valora estas cosas. Entonces, ese es un trabajo de excelencia. En este caso, la excelencia a la luz de la Escritura se define en el capítulo 4:4 de Génesis. Así se define excelencia en la Biblia. Dice el verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Dónde está la excelencia de Abel? En primer lugar, que hizo las cosas con todo su corazón, como algo estimado para alguien que estima. No escatimó tiempo y no escatimó esfuerzo, porque si aquí me dice la Biblia que trajo también de los primogénitos de las ovejas, eso me muestra, y de lo más gordo, dice, que tuvo que tomarse un trabajo muy, digamos, ampuloso. Porque si hablamos de Abel como 1/4 de la población mundial, podríamos entender que, pónganle que tenga unas 100 ovejas o 200 ovejas.
¿verdad? Entonces, escoger entre todas ellas los primogénitos, escoger entre los primogénitos lo más gordo, es decir, el más gordo de todos. Ciertamente es un trabajo que posiblemente le tomó 1 semana, 2 semanas. La ofrenda de Abel estaba ya comenzando a, digamos, prepararse días antes, ¿verdad? Yo creo que la de Caín no fue tanto así, porque él esperó posiblemente al día de la ofrenda, agarró lo que pudo, porque él dice que era digamos cosechador. Él tenía pues frutas, tendría verduras, trabajaba la tierra. En cambio Abel era pastor de ovejas, y siempre el sacrificio tenía que ser animal. No, digamos, dentro de los comentarios podíamos decir que tomó de lo que tenía como una ofrenda para Dios. No había tal preparación porque Dios no lo aprobó. ¿Se imaginan a Abel preparando todo eso? Tal vez descansando, transpirando, esperando, al siguiente día volviendo a seleccionar, y al próximo día volviendo a seleccionar, y comenzando a escoger a la mejor oveja, y cuando ya la tenía, ya estaba lista, por lo menos día antes. Y llegó el día de la ofrenda. Bueno, él llevó todo eso. No estaba llevando el animal, estaba llevando todo su corazón, estaba llevando todo su tiempo, todo su esfuerzo. En eso consistía la ofrenda de Abel. Abel se tomó el trabajo excelente porque consideraba seguramente que Dios es exigente. Es decir, no podemos presentar un trabajo excelente a quien no nos demande aquello. Si usted tiene un jefe excelente, digamos, muy exigente, usted va a ser impecable en todo lo que haga, porque de otra manera está fuera de esa empresa. Entonces también, no necesariamente Dios se hizo el que era excelente, sino estaba en su concepto. Él es el mejor, Él es todo, Él merece lo mejor, a Él hay que servirle con todo. Y comenzó a tener ese corazón. La descendencia buena tiene eso, sin necesidad muchas veces que se le enseñe. Sirve a Dios, se siente como es individual, no necesita presión, impulso. Sabe que tiene que buscar al Señor, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que buscar a Dios, sabe que tiene que rendirse a Dios. Y usted lo va a notar entre los creyentes, gente que tiene voluntad para servir a Dios, y eso fue lo que Dios honró, ¿verdad? Por eso en Génesis 4:4 dice, en el versículo 5, 4 y 5 dice: Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo. Y la segunda parte dice: y miró Jehová con agrado a Abel. Ahí nomás podríamos decir. Y el verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín. Ese fue el propósito. Ahora, esto nos lleva a la reflexión, porque hay muchas personas que pueden decir: yo hago esto para Dios, pero habría que pensar cómo lo hacemos para Dios. Eso es un indicador, ¿no? Dentro de la iglesia es un indicador para ver a las personas fieles. Las personas fieles tienen una característica: las cosas que hacen, lo hacen con excelencia, lo hacen con devoción, lo hacen con pasión, lo hacen con tiempo. Ellos podrían estar dentro de la descendencia buena. Es lo que Dios pondera. Mientras la voluntad y el esfuerzo sean puestas en un trabajo, en un servicio para Dios, finalmente serás honrado por Él. Él termina honrando todas estas cosas. Después de la muerte de Abel, queda un vacío de justicia, queda un vacío de reverencia, un vacío de espiritualidad. Por eso se tiene que esperar al sustituto, que en este caso es Set. Set tiene que aprender todo eso. ¿Y cuándo es que de repente
la gente comienza a invocar el nombre de Dios cuando Set tiene su hijo llamado Enos. A partir de esa fecha, 4:26, si lee conmigo, al final dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó el nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, porque todo el testimonio se reflejaba en el hijo y en su descendencia, y a partir de la descendencia de Enos ya había testimonio, y la gente comenzaba a volver a Dios, a orar a Dios, a invocar a Dios, a hacer sacrificios a Dios, pero los sacrificios como se hacía en este lado, como lo hizo Abel. Y eso es notorio, en todas partes pasa eso. Usted va a ver siempre en cualquier iglesia gente que tiene devoción a Dios. Espero que usted que me está escuchando sea uno de ellos. Todo lo que haga para Dios, hágalo bien, porque no lo hace para la denominación, no lo hace para el pastor, no lo hace para la gente, primeramente lo hace para el Señor. Esa es la idea. Cuando las personas comienzan a bajar eso y creen que lo están haciendo para la denominación o para los hombres, se meten en problemas. Quieren hacer problemas porque honran la denominación, honran a los hombres más que a Dios. Y eso es un gran problema en las personas, porque en realidad no buscan la aprobación de Dios, están buscando la aprobación de los hombres. Y eso es una gran, digamos, manera de entender estos principios. Ahora, las instrucciones, por ejemplo, de Set en Dios, a partir de allí, toda la descendencia va a adorar a Dios. Ahora, aquí hay un problema. Cuando la descendencia crece, la descendencia buena y también la descendencia maligna crece, se terminan juntando, ¿no? Se juntan los dos. Eso ya es inevitable, ¿no? No se puede, digamos, ellos directamente, porque todos al final están en un tiempo donde están fructificándose, multiplicándose, y se junta. Es como decir, lo negativo y lo positivo se juntan. Y ahí de repente ocurre un problema, y esto pasa. Capítulo 6, vea conmigo el versículo 1. Ese versículo 1 nos muestra de que ya la gente estaba de buen tamaño. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Entonces aquí hay que entender algo. Cuando ya la gente estaba mucha en la tierra, comenzaron a unirse. ¿Y cuál fue el resultado? Siempre me he puesto a pensar, cuando unimos a los buenos y a los malos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? A veces he pensado en las leyes tautológicas de la lógica, y estas leyes dicen: falso más falso da falso, verdadero más falso da falso, falso más verdadero sigue dando falso. ¿Qué es lo que da verdadero? Solo verdadero más verdadero va a dar verdadero. Son 3-1. Entonces, ¿quién gana entre lo bueno y lo malo cuando se juntan? ¿Ah? ¿Quién gana? ¿Los buenos ganan o los malos ganan? Uno diría, no, tienen que ganar siempre los buenos, pero lamentable no fue así aquí, ¿verdad? Si un cristiano se junta con otro cristiano, o con un incrédulo, o con un mal cristiano, de hecho, toda la descendencia se volvió mala. Y solo uno, en este caso este es Noé, halló gracia delante de Dios. Eso fue lo que pasó.
Por eso, cuando se ve este cuadro, es que en función de esto se llega a entender, por ejemplo, el asunto del yugo desigual, los matrimonios en yugo desigual con los incrédulos. En 1 Corintios 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión hay, dice, entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Ese es un principio en la Biblia y recomienda a aquellos que se consideran de la descendencia buena, que tienen principios, que aman a Dios, que buscan a Dios, que siguen en esa dirección, sienten pasión por Dios. Dice, busque a alguien para casarse en matrimonio con alguien que también ame a Dios, tenga pasión y busque a Dios. Porque si uno se busca a uno de aquí arriba, por más que sea atractivo, atractiva, por más que tenga dinero, no tenga dinero, por más de que de alguna manera tenga o no tenga cosas, nunca va a mejorar las cosas. La Biblia es clara cuando habla de este asunto. Si nosotros metemos una manzana podrida en un cesto de manzanas buenas, ¿cuál va a ser el resultado? Las 50 buenas van a convertir en sana a la dañada, o es que la dañada va a ir cundiendo y va a terminar con las otras 50. Uno podría decir, no tendría que ser así, pero sin embargo en la práctica es así. Ahora, ustedes han debido llegar a entender cuando se casa un creyente y un no creyente, ¿quién gana al final? En su totalidad, ¿quién gana? Sí, pero el incrédulo llega un día al Señor, dice, sí, pero en función de años de sufrimiento. Eso le ha costado a muchas mujeres sufrir años y años y años y años. Y cuando tal vez estaba a punto de morir, ya me voy a convertir al Señor. Pero es muy diferente cuando uno busca un yugo igual. Entonces es importante esto, meditar. Toda la gente estaba perdida. Y esto es lo que dice el capítulo 6, versículo 2. Miren ustedes cómo estaba la gente. Dice, y viendo que los hijos de Dios, primeramente veamos la condición de la gente. Vea por favor el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había un lugar para un solo buen pensamiento. Todos los pensamientos que ellos tenían era el mal, haciendo el mal, era el colmo. No sé si usted puede imaginarse ese tipo de sociedad, ¿no? Imagínense una sociedad donde uno salga a la calle y se le antoja comer, entra a un lugar, agarra lo que sea, come y se va y no paga. Y de repente viene el dueño y le dice, oiga, no ha pagado. Y el otro dice, pues te voy a golpear. Y lo golpea y de paso lo mata. Y hace lo que quiere, toma lo que quiere, golpea a quien quiere. Oiga, la sociedad era maligna, mala, violenta, terrible. Y eso no podía cambiar. Mire el versículo 12 y 13. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino por la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué es lo que queda cuando hay maldad, corrupción? ¿Qué es lo que queda? Destrucción. Y es por eso que esta dispensación nos va a llevar al juicio. ¿Y cuál es el juicio? El diluvio. En este caso, terminaríamos acá, ¿verdad? El diluvio. Y ahí está. Más o menos el arca, ¿verdad? El arca de Noé. Se construyó. Y pues era un barco que Dios le estableció porque Noé era justo. Entonces dijo, no puedo dejar a Noé.
Noé tiene que ser salvado. Tenemos que pensar en Noé. Dice el verso 8 de Génesis capítulo 6. Cuando Dios dice: raeré sobre la faz de la tierra a todo hombre que he creado, desde la bestia hasta el reptil, me arrepiento de haberlos hecho. El verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué es esto? Que halló gracia ante los ojos del Señor. Noé mostró su justicia. Noé conservó, ¿verdad?, la pasión, el deseo de poder servir a Dios. Era el único que había quedado. Todos se habían contaminado. Inclusive la descendencia buena se había contaminado, pero había uno que estaba manteniéndose. Yo espero que hay uno que realmente diga: Dios estará con nosotros. Eso es lo que hacen las pruebas también. Tratan de diferenciar. Por ejemplo, en este tiempo, realmente los verdaderos cristianos van a seguir y pasar toda esta prueba que estamos teniendo. Terminada la prueba, aunque no tengan dinero, aunque no tengan fuentes de trabajo, aunque sea difícil levantarse, lo van a hacer en el nombre del Señor. Y van a poner manos a la obra, se van a esforzar por actuar, por hacer lo que Dios quiere. No van a renegar de Dios, del gobierno, de nada, y van a esforzarse hasta lograr que se estabilicen. Pues es una descendencia buena, porque tiene en su corazón la gracia de Dios. Pero ¿cuánto creyente se va a separar, se va a apartar, se va a desanimar, se va a asustar, va a perder su confianza? Eso es parte de la vida, porque a nosotros como generación también estamos en una dispensación que la vamos a ver al final, que va a terminar con un juicio. Estamos en medio de una dispensación parecida a esta, pero para los tiempos finales, y todo esto terminará con un juicio. Solo la descendencia buena, como en el caso de Noé, mantendrán su postura y seguirán adelante esforzándose. Yo ruego al Señor que tú seas uno de ellos y sigas al Señor con todo tu corazón. Vamos a ver algunas características de este juicio del diluvio. Veamos a Noé. Hebreos 11:7 habla de Noé como alguien que recibió de Dios esto y se preparó. Miren lo que dice: pero la fe de Noé, o por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios advirtió a Noé, y en los capítulos de Génesis Dios le dice: Noé, hazte un arca de madera, de gofer, calafateala con asfalto, hazla de las siguientes medidas, de la siguiente forma. Le da el diseño, le da el plano. Dice este pasaje: pero cuando Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? Lo que no se veía era la lluvia que iba a venir. En este tiempo no existía la lluvia, la tierra se regaba por el rocío. Imagínate que le diga: va a caer agua del cielo, va a inundar el mundo, todos se van a perder, van a morir ahogados. Imagínense, tuvo que tener fe para creer eso que no se veía, y con temor, con respeto, preparó el arca para salvarse él y toda su casa. Y por esa fe, dice, condenó al mundo, porque el mundo no le creyó. Vamos a ver que después Noé advierte a todos y todo el mundo no le cree. Va a llover. Nunca ha pasado. No nos digas eso. ¿Por qué nos odias? ¿Por qué quieres que muramos? Cambien sus caminos, cambien su vida. No, estás mal, tranquilo, Noé. Algo le ha pasado a este Noé, está loco. La gente siempre dice eso. La Biblia dice que la gente a los creyentes los va a tener por locos. ¿Acaso no le dicen: oh,
eres un loco, vos vas mucho a la iglesia, realmente eres un loco porque alabas a Dios, buscas, eso no está bien. O sea, pisa tierra, estamos en el siglo XXI, esas cosas ya pasaron. ¿No? ¿Cuánta gente te va a desalentar? Pero por su locura condenó al mundo y se salvó. Y por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que por nuestra locura en Cristo Jesús vamos a salvarnos y condenar a este mundo, porque a Dios le ha placido que por la locura se salve el hombre. Yo no sé cuántos locos hay de los que me están escuchando. Por favor, manden un comentario diciendo: soy un loco de Cristo. O un like por lo menos, porque espero hablar a los locos de Cristo, por Cristo. Y el mundo que nos diga loco, no importa, nosotros estamos confiando y creyendo. Y dice la Biblia: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero, se adjudicó de bendición, se salvó él y su familia al final. Vaya a Génesis otra vez, ya estamos acabando esta dispensación. Capítulo 5, versículo 32 de Génesis. Dice: siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Ahora, si se va al capítulo 7, versículo 6, dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Mire, 100 años pasaron desde que él concibió a sus hijos hasta el momento que está entrando en el arca. Pues algunos historiadores, comentaristas dicen que en esos 100 años, en el intervalo de esos 100 años, fue que Dios le habló y fue él hablando a los demás para que puedan salvarse. Tantos años la gente no le creyó. Inclusive cuando ya se había terminado el arca, todavía Dios esperó 7 días más. Por eso a Noé se le llama pregonero de justicia, porque predicó el evangelio. En el capítulo 7, versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Pasados 7 días, hay oportunidad. Sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser que hice. Miren ustedes, ese tiempo pasó, ni aún así se arrepintieron. Razón nuestro Señor Jesucristo dice: como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no lo entendieron, y entonces sobrevino el diluvio y cayó sobre ellos. ¿Se imagina esa situación? Cuando la gente incrédula estaba seguramente burlándose de Noé, y Noé entró, los animales también entraron. Recuerden que los animales, por su sentido de preservación, saben que viene el peligro. Muy posiblemente fue ese hecho que los haya traído al arca y ellos hayan visto el lugar seguro. Miren que los animales fueron más inteligentes que las personas, entraron al arca y se salvaron. Los hombres embotados en su maldad, prefiriendo las cosas de este mundo, se burlaron y se quedaron. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. El versículo 16 del capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, o sea, los animales. Y Jehová le cerró la puerta. ¿No fue Noé? Yo me he preguntado cuando estaba leyendo mucho este pasaje, dije: ¿por qué Dios cerró la puerta? ¿Por qué no lo hizo Noé? La cerró como Dios le instruyó y tranquilo. Porque es necesario que haya esto, porque cuando Dios cierra, nadie abre, hermano. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Dios cierra la puerta, nadie entra. Se acabó el tiempo de gracia, los 7 días se acabaron. Entró, mire la misma imagen de las vírgenes. 5 prudentes entraron y se cerró la puerta. 5 insensatas se quedaron. Luego estas volvieron, golpearon la puerta, dijeron: Señor, ábrenos. Y vino el dueño diciendo, el esposo:
¿quiénes son ustedes? No les conozco, apártense de mí, porque realmente no eran dignas de entrar. Hay mucha generación que no va a ser digna de entrar cuando venga el Señor, porque ustedes deben saber que el arca también es tipo de Jesucristo. Es el único medio de salvación que hoy la gente tiene para salvarse de todos los juicios que vendrán llegado el tiempo. Es un llamado, ahora se está predicando la palabra en los días de gracia, como estos 7 días aquí con Noé. La Biblia dice, y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando ya la iglesia se vaya con Cristo, ya nadie más entrará arriba de esa generación. ¿Por qué? Porque ya se les dio la oportunidad. ¿Cuánta gente hoy día escucha la palabra y la rechaza? Se burla. ¿Cuánta gente hoy día dice, no nos hablen de cosas apocalípticas, por favor, no aprovechen este tiempo para hablar cosas apocalípticas? Dice, no, porque como queriendo rehuir de sus propias conciencias, sabiendo de que todo esto está dentro del plan de Dios. A Dios no se le escapa este tiempo, pero la gente quiere huir. La misma actitud de esta gente. Solo los realmente entendidos comprenderán. Llovió 40 días y 40 noches, dice el versículo 4 del capítulo 7, sin parar y sin cesar. ¿Se imagina el agua comenzando a hacer charcos, tal vez cayendo gotas de agua? La humanidad de ese tiempo, ¿qué es esto? Realmente está lloviendo. ¡Qué increíble! ¡Oh, qué fenómeno tan especial! Pero ya comenzaron a preocuparse cuando ya había charcos de agua y estos estaban creciendo. Se preocuparon más cuando ya el agua estaba subiendo hasta sus rodillas. Se preocuparon más por su sentido de preservación cuando el agua ya estaba en su cintura. De repente se preocuparon más cuando les llegó al cuello. Yo creo que muchos de ellos en este momento tuvieron que ir al único lugar seguro por el cual Noé estaba construyendo. Tuvieron que golpear con todas sus fuerzas y decir, por favor, ábrenos, ábrenos. Pero como el Señor había cerrado la puerta, no se podía abrir. Dice que terminaron todos enterrados, ahogados. Murió la gente, murieron los animales, la tierra se removió. Realmente fue una catástrofe tremenda en todo el mundo. El verso 19 y 20 dice que subieron 15 codos del monte más alto. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertas los montes. El monte más alto es el monte Everest. Y 15 codos más el agua subió. No había tierra, todo era agua. Se habían roto, dice ¿cómo se podría decir? Las capas tectónicas, digamos, de la tierra se rompieron. Salió el agua por abajo, por arriba, prácticamente todo quedó inundado. Todo, absolutamente. El verso 22 dice, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todos los que habían en la tierra murió, es decir, los que respiraban. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, de los reptiles, las aves de los cielos, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas se quedaron así por 5 meses, dice el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Todo ese tiempo esperando y esperando y esperando. Cuando terminó todo eso, ellos salieron recién. Dice el capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes,
sobre los montes de Ararat. En otras palabras, el arca actualmente se encuentra en el monte Ararat, en Turquía. Haciendo una investigación de esta montaña, es una montaña donde nieva eternamente, así lo dicen, perpetuamente. Siempre está nevando. Es una montaña blanca, ¿no? Y hay algunas evidencias que se muestran de que ahí está el arca. Y alguno podría decir, ¿por qué no entonces se hace una investigación, se tiene evidencia? Es difícil entrar a Turquía. Apenas alguno entra a Turquía queda muerto. Ahí los turcos son bárbaros, caminan, son otra gente, matan a los turistas. Muy pocos se atreven a ir a Turquía, mucho menos subir al monte Ararat, que es una montaña de como 5.137 metros sobre el nivel del mar. Ahí está el arca, aunque por satélite habían divisado, hay algunas evidencias por ahí que se muestran, usted puede investigarlas. Bien, ahí termina en realidad el juicio para esta dispensación. Ahí termina la dispensación de la conciencia. Muy bien, creo que vamos a quedar allí y vamos a continuar el día de mañana con la tercera dispensación. Espero que te esté edificando estos temas. Si tienes alguna pregunta, mándame por los comentarios tu pregunta que te vamos a responder. Y si estás presente, puedes marcar asistencia con un like, de tal manera que estás presente en las prédicas. Que Dios te bendiga mucho. Hasta mañana estaremos. Vamos a orar un momento. Quisiera que me ayudes, cerremos nuestros ojitos, demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Padre amado, Padre santo, te damos gracias este día por darnos el propósito de estar, Señor, reunidos juntos. Señor, estudiando la Biblia, aun cuando lo estamos haciendo de forma panorámica. Oh Dios maravilloso, las enseñanzas, Señor, fundamentales de estos tiempos nos muestran, Señor amado, tu deidad, tu justicia, tu verdad y tu eternidad por sobre toda la historia. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a los que nos han seguido, a los que están, Señor, entendiendo el plan de Dios a través de la Biblia. No se la pierdan, Señor. Dios maravilloso, avivas la pasión, el deseo en sus corazones, y todo lo que hagan, que lo hagan bien y de corazón, por cuanto todo es como una ofrenda para ti. Gracias te damos. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Hasta una próxima oportunidad.